Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que ha trabajado como médico en los Andes, la costa del Pacífico y la Amazonía de Ecuador, y dice saber más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos acerca de cómo Guayaquil se pudo convertir en el foco más importante de la peste del coronavirus en la costa del Pacífico de Sudamérica y el segundo más importante después de Brasil. Para entender esto, tenemos que partir de un hecho real. Este coronavirus se origina fundamentalmente en ciudades industriales, con un hacinamiento, pero no un hacinamiento de pobres, sino un hacinamiento de trabajadores, generalmente de clase media o media baja, localizado en Wuhan, un área industrial de China con 68 millones de habitantes. Estamos hablando con una población 3 veces y media más grande que la de Ecuador. En segundo lugar, esta enfermedad también se propaga por Europa desde una ciudad industrial en esta área de Lombardía que es Milán. De igual manera, esta ciudad es una área industrial y no solamente una área industrial, es una vieja ciudad de Europa. Una ciudad que surge en el Renacimiento y particularmente se desarrolla porque es la ciudad industrial de el norte de Italia y prácticamente la ciudad más industrial que existe en la zona sur de Europa. Posteriormente hemos visto que la peste del coronavirus convierte a Nueva York en el nuevo eje de la peste en América, especialmente en Norteamérica. Nueva York es una ciudad no solamente industrial, sino una ciudad fundamentalmente comercial. Recordemos que ahí está la Bolsa de Valores de Nueva York, que es prácticamente la más importante bolsa de valores del mundo. Concentra la mayor cantidad de multibillonarios del planeta Tierra y, además, es una ciudad que tiene una población muy densa en una área territorial bastante estrecha relativamente para la cantidad de población que tiene. Hoy Estados Unidos ha pasado a ser ya el país con más pacientes infectados de coronavirus y posiblemente llegue a ser el país con más muertos por esta peste. La pregunta es cómo Guayaquil, que no es una ciudad industrial de gran escala, segundo, que está en los trópicos, porque normalmente estas pestes afectaban fundamentalmente a zonas que no eran tropicales, sino zonas de 4 climas, con un clima de invierno frío, muy frío en muchos casos, donde el coronavirus se veía favorecido porque la congestión respiratoria que genera el frío y que lleva la circulación sanguínea a los pulmones para calentar el aire, favorece a que esta enfermedad, al producir trastornos pulmonares, sea más grave justamente en los periodos de invierno, cuando el ser humano tiene que activar mecanismos de calentamiento del aire que respira. Sin embargo, Guayaquil es todo lo contrario, es una ciudad caliente que justamente vive el verano, el invierno, y curiosamente, en el invierno aquí en Ecuador, la temperatura sube y llega, en caso de Guayaquil, a superar los 30 grados centígrados. Es una ciudad sofocante, con un calor húmedo. ¿Cómo fue posible que Guayaquil se convirtiera
en un foco, y un foco grave, epidemiológicamente grave para toda Sudamérica. Aparentemente, la respuesta es que el modelo exitoso que proponía y que declaraba y que señalaba el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Velasco, Jaime Nebot Sadi, su padre Jaime Nebot Velasco, este alcalde de Guayaquil, que había estado prácticamente 20 años en el gobierno de esta ciudad, precedido por León Febres Cordero, otro gobernante de esa ciudad, por varias elecciones, prácticamente 8 años más, y actualmente sucedido por Cintia Viteri, la actual alcaldesa, consiguieron que Guayaquil se convirtiera en una zona, en un enorme tugurio portuario. Este enorme tugurio portuario tenía la particularidad de que no manejaba bien el uso del espacio físico, haciendo que los barrios miseria especialmente proliferaran por todas las partes, especialmente en ciertas lomas y ciertos lugares donde era muy difícil llegar con agua potable. Guayaquil es una ciudad que está a 0 metros sobre el nivel del mar, que tiene grandes problemas para la evacuación de las aguas servidas y que produce una cantidad enorme de aguas servidas. Tiene un golfo, el Golfo de Guayaquil, que es el más grande golfo de la costa del Pacífico de Sudamérica, donde la marea se mueve lentamente hacia el interior cuando sube y baja lentamente cuando baja. Este fenómeno de un movimiento de mareas lento también facilitó y es muy propicio para lo que fue la epidemia del cólera en los años 80, cuando gobernaba Rodrigo Borja. Así pues, Guayaquil se convirtió en una ciudad desordenada, fundamentalmente, que vive el hacinamiento y que ha convocado, que ha reunido a la gente más pobre del país. A diferencia de Quito, que es una ciudad que tiene la mejor infraestructura de canalización, agua potable, electrificación y construcción. La construcción en Quito se hace a base de ladrillo, de bloque de cemento, no de madera. En cambio, la construcción en la costa de las casas se hace con madera, con latas, con cartones, porque el clima hace que los materiales más pesados y resistentes no sean de uso frecuente, sino básicamente por la gente de la clase media y de la clase alta. La gente de la clase pobre hace lo que se llaman unas casuchas de cartones, de palos, de pajas, de lo que encuentran, y es ahí donde residen junto con animales, en el hacinamiento y con una mala provisión de agua. En tercer lugar, otro elemento fundamental que desencadenó este proceso de que Guayaquil se convierta en el primer foco sudamericano en ciudades tropicales, que ahora se ha extendido a Brasil, es porque Guayaquil es una economía de supervivencia. A diferencia de Quito, que tiene una gran cantidad de empleados públicos, de profesores, de industrias, de obreros, de trabajadores remunerados mensualmente con cheque, la mayor parte de la población de Guayaquil es una población que vive del día a día, de ir a las calles a vender cualquier cosa, desde agua embotellada, desde Coca-Cola, desde refrescos. Venden todo lo que encuentran, se vanaglorian de que si les dan piedras, venden piedras. Es una población de comerciantes, una población insegura en sus ingresos económicos y tan insegura en su convivencia social
donde existe un alto margen de violencia. Las calles son además sitios de recreación, no solamente de transporte. Las casas, debido al calor, obligan a la población a salir a las veredas, a ventilarse, a tomar ahí un jugo, una bebida, una cerveza, a convivir socialmente. Hay una mucho mayor convivencia social que en el resto del país. En Quito, la arquitectura es y fue hecha desde la colonia hacia un patio interior y separaba la casa y la vida intradomiciliaria de la vida extradomiciliaria. Por el contrario, en la costa ecuatoriana, la vida extradomiciliaria prima sobre la vida intradomiciliaria. La gente se entera de todo, de la vida de todos, todos comparten, todos conviven, pero al mismo tiempo también es una zona de violencia. Hay la mayor tasa de robos, asaltos, criminalidad, debido a su alto índice de pobreza. Guayaquil se transformó en una ciudad con la mayor área verde de Sudamérica durante el gobierno de Rafael Correa, que logró sacar la altísima contaminación del aire que tiene y que no solamente era producida por los vehículos, sino porque el estero salado, que es un brazo del mar, una entrada del mar en el interior de la ciudad, era fundamentalmente el depósito de todas las aguas servidas, las basuras, convirtiéndose en un foco pestilente que producía contaminación del aire y del agua y del suelo. Se hizo todo un trabajo para reparar este daño que había sido generado desde la misma fundación de la ciudad. Estamos hablando que fue fundada en 1540, prácticamente 1538. Así pues, una ciudad con 5 siglos de existencia, considerada el más importante puerto español en la costa del Pacífico y luego el más importante puerto mercantil en la costa del Pacífico cuando se abrió el canal de Panamá, ya desde antes fue el foco infeccioso de enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria, que, traídas desde Panamá, se propagaron y luego se convirtieron en un centro infeccioso de estas enfermedades, a tal punto que Estados Unidos tuvo que enviar una misión, la misión Rockefeller, con Noguchi, un médico científico japonés, para convertir al puerto de Guayaquil en puerto limpio y usable, esto a comienzos del siglo XX. Con estos antecedentes pasamos a cómo Ecuador ha reaccionado, el gobierno de Ecuador ha reaccionado ante la peste. Por supuesto, la reacción ante la peste ha sido desastrosa. En primer lugar, el presidente del Ecuador se fue a esconder en Galápagos para que no le dé la peste y dejó el gobierno en manos de novatos. Estos novatos son muchachos de la Universidad San Francisco, lo que se dice aquí, pipiris nice, chicos dandy, los pelucones, muchachos que se formaron en una universidad donde lo más importante no era el conocimiento, eran las relaciones. Una universidad privada, la más cara del Ecuador. Esta universidad tiene al frente y en el Ministerio de Gobierno y como principal consejero del presidente a María Paula Romo y a Juan Sebastián Roldán. 2 individuos con ninguna relación y conocimiento ni convivencia con lo que es la gente pobre, los campesinos, los pescadores, las multitudes de Ecuador. Son una clase social aparte que vira el mundo desde la versión del odio a Correa. Así pues, con estos 2 individuos a la cabeza se comienza a hacer una acción sanitaria que se preocupa más en pagar la deuda externa para que le presten plata que
en dirigir los fondos al Ministerio de Salud, lo que organiza y lo que produce la renuncia de la ministra de Salud. Por supuesto, CNN sale a entrevistar a un individuo que es el coronel Lucio Gutiérrez, que fue destronado, que fue sacado del gobierno por dos razones fundamentales. Primero, por ser un traidor. Primero dijo, juro que no os traicionaré. Llegó al poder porque fue financiada su campaña por el coronel Hugo Chávez de Venezuela, y una vez que estuvo en el poder, hizo lo mismo que hizo Lenín Moreno, traicionó a Hugo Chávez y al socialismo del siglo XXI y se pasó a ser aliado de George Bush. Como aliado de George Bush, destinó más del 70% del presupuesto nacional al pago de la deuda externa y tomó medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. Y estas medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional produjeron el levantamiento fundamentalmente de los enemigos de la clase rica de Quito. Este levantamiento de la clase rica de Quito que originó el movimiento de los forajidos, luego recaudó la ayuda de toda la clase media y de los estudiantes hasta derrocarlo. Cuando sale a hablar sobre cómo manejar situaciones de crisis en el Ecuador, él, que heredó una crisis, la crisis bancaria, la manejó tan mal que por esa razón perdió su condición de presidente. Llama y sorprende que CNN lo entreviste a un individuo que realmente comenzó lo que se llama la cultura de la traición en Ecuador, en el siglo XX. Esta cultura de la traición en el Ecuador ha sido hoy evidenciada por Lenín Moreno, quien a su vez traicionó a Rafael Correa. Y uno de los efectos fundamentales de la traición es que pasó de un modo de gobierno generado por Rafael Correa, en el que lo más importante era la distribución de la riqueza, del poder y de los conocimientos mediante elecciones frecuentes, construcción de infraestructura, de servicios sanitarios, de servicios educativos, de comunicación, y a una sociedad y de cuestionamiento de la concentración de la información y del conocimiento, creando inclusive universidades y colegios con certificaciones internacionales, con educación internacional, bachillerato internacional, para que no sean solamente los ricos los que podían ir a estudiar en el extranjero, y dando becas a 20.000 estudiantes para que pudieran irse a preparar en las 100 mejores universidades del Ecuador. Distribución del conocimiento. Y creando el canal estatal, la televisión pública, el periódico público, para competir, para desconcentrar la información que estaba en poder de los banqueros y los ricos, pasó a una sociedad y a una forma de gobierno donde les devolvió a los ricos la capacidad de concentrar el poder, para lo cual revivió partidos viejos como el de Gutiérrez, que estaban ya, no tenían el suficiente número de votos y no podían ya existir. A su vez, se alió con la banca, que había sido dueña de los medios y sigue siendo dueña de los medios, para consolidar su poder y darles a ellos las grandes ventajas junto con los importadores de prestar dinero, de dar créditos y después explotar al pueblo con intereses altos y ganancias extraordinarias. Finalmente, creó una
de mala distribución de la riqueza, dando a los más ricos del Ecuador la exoneración del pago de impuestos por 4.500 millones de dólares que sacaron de la circulación en un país dolarizado de esa cifra de dinero, haciendo que petroleras extranjeras, empresas farmacéuticas transnacionales, bancos y los ricachones de este país no pagaran impuestos. Esto produjo una falta de circulante que, sumado a la salida de dineros, porque los migrantes venezolanos tienen que sacar sus remesas para salvar la economía de Venezuela y de sus familias en ese país, y al mismo tiempo los bancos lograron una ley que les permite no tener sus capitales en el país, sino sacarlos. Esta fuga de capital, esta inestabilidad económica que ha producido durante 3 años una deflación y un 0.5% de crecimiento, es decir, un retardo en el crecimiento de un periodo de 2.4 que teníamos con Rafael Correa, cuando él abandona, hasta menos 0.5, es decir, menos 3% del crecimiento. Todo esto hace que nosotros, los ecuatorianos, no solamente nos veamos frente al coronavirus como una población sin hospitales, a pesar de que tuvimos la mejor red de hospitales del mundo, sin médicos, a pesar de que tenemos los médicos mejor preparados de América Latina, y sin puestos de salud, dispensarios y todo, porque estos a su vez no tienen uniformes, mascarillas, equipos de ventilación, ni nada. Y se pretende meter a los pacientes dentro de los hospitales donde ya están otros pacientes graves, a los pacientes con enfermedades respiratorias, en lugar de crear hospitales especiales para poder ahí en aislamiento a los pacientes. Así, con estas condiciones, estamos enfrentando y nos hemos convertido en el principal foco infeccioso de la costa del Pacífico de Sudamérica. Evidentemente, detrás de todo este gobierno de Lenin Moreno ha estado la embajada norteamericana, que por recuperar sus bases de Manta y de Galápagos ha sostenido a un gobierno que tiene 0% en este momento de credibilidad. Un gobierno que ya antes de empezar la crisis del coronavirus apenas llegaba al 7% de credibilidad y confianza por parte de su población, y que ahora, por supuesto, no ve nada. Vale señalar que esta crisis solamente es la calma que anuncia la tormenta. Hoy Ecuador está viviendo una cuarentena, y una cuarentena en la cual están quebrando empresas, profesionales, no hay circulación de emergencia, no hay ingresos en las familias, no hay comida, no hay renovación, no hay movimiento económico. Es la calma que anuncia la tormenta. Muchas gracias.